Buenos días. Mi grupo está conformado por las siguientes personas: Ana Guardia, Karen Marín, Lady Tatiana Ruiz y quienes hablan, Paola Vargas. A nosotros nos correspondió el pensamiento narrativo y el pensamiento paradigmático. Bueno, a continuación les explicaré qué es el pensamiento narrativo. Es una de las afirmaciones más polémicas que ha habido en el entorno de la educación. Dicen que para la forma de enseñar a cualquier persona no interesa ni la edad. Si se hace de una manera honesta, puede que las personas lleguen a aprender. Pero es importante que para esta enseñanza se tiene que dar una pragmática, tiene que dar un versátil y tiene que dar un liberal. Estas fueron las formas cuál fue el proceso educativo. Pero para nuestro autor Brunner es importante la forma como él dice que el diálogo se da a través de la enseñanza, que es la extensión del diálogo que hay, si se organiza de un entorno de interrogantes, en el cual vamos a ver a continuación, con mi compañera nos va a dar tres importantes ideas que se implementó para el proceso del pensamiento narrativo. En el pensamiento paradigmático, en el método de la investigación, es argumentativo. Son procedimientos y métodos establecidos por la tradición positiva. ¿Qué quiere decir esto? Es una forma, un pensamiento, las causas que no vienen dadas por las leyes universales, sino formuladas mediante un lenguaje temático, sino que también provoca en una de las intenciones únicas, indescriptibles, presente a la vida interior de la persona. Aquí son inventadas, son emociones que son relevadas, ya sea el propio relato o en suma de sus actos. En el narrativo encontramos los tipos de conocimiento, que son conocimientos prácticos que se representan en las intenciones o significados de versátiles y no transferibles. Y encontramos también en las estructuras en los pensamientos narrativos, en el cual se encuentra en particular, temporal, metáforas, todo lo que tiene que ver con imágenes, representaciones, las voces de los autores, y todo lo que tiene que ver con la parte de investigaciones. Esto es lo importante del pensamiento narrativo. El pensamiento narrativo. El pensamiento narrativo es el más antiguo en la historia humana. Preexistió el pensamiento paradigmático. El pensamiento narrativo consiste en contarse historias de uno mismo a otros. Es narrar esas historias, se van construyendo el significado con el cual nuestras experiencias adquieren sentido. Es una actividad humana fundamental que todos la hacemos. Se diferencia que se ocupa de las intenciones y las acciones humanas. Para nuestro autor Brunner se une principalmente con un autor que es Kenny Booker, en el cual nos explica cómo funciona el pensamiento narrativo. Explicaremos 5 elementos importantes del pensamiento narrativo, en los cuales son los personajes y los autores, que son los que proporcionan el protagonismo de una historia, que no puede haber un relato o un paradigma o no existe protagonismo. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo de que se da atrás de la naturaleza, el ciclón o puede ser un terremoto que se da. Y existen las acciones que siempre están involucradas en las actividades o acciones que se dan en la dirección hacia un relato. Los escenarios son las acciones donde los protagonistas tienen un lugar o varios espacios. Los recursos y los medios, en todo relato siempre se pone en juego instrumentos, materiales y recursos que emplean al protagonista. Y ya para lo último, que son las metas, que son los propósitos que tienen alguna finalidad. Vamos a manejar un cuadro comparativo donde vamos a explicar el pensamiento paradigmático y el narrativo.
en las modalidades de pensamiento. Como tal, el narrativo, la forma de expresión, se divide en relato, hermenéuticos, interpretativos y narrativos. ¿Qué quiere decir hermenéutica? Es la interpretación de los textos, en especial aquellos que se consideran obras sagradas. La interpretativa es todo hecho de un contenido, la narrativa es donde se relatan hechos reales o imaginarios también. En los tipos de discurso se encuentra que el discurso de la práctica se expresa en intenciones, deseos, acciones o historias. En el narrativo encontramos los tipos de conocimiento, que son conocimientos prácticos que se representan en las intenciones o significados de versátiles y no transferibles. Y encontramos también en las estructuras en los pensamientos narrativos, en el cual se encuentra en particular, temporal, metáforas, todo lo que tiene que ver con imágenes, representaciones, las voces de los autores y todo lo que tiene que ver con la parte de investigaciones. Esto es lo importante del pensamiento narrativo. El pensamiento paradigmático es una forma de expresión, o sea, es por medio de argumentos, procedimientos y métodos establecidos por la lógica científica. Bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Esto, como ya dijimos, es lógico-científico, o sea, es un sistema matemático y formal de la descripción y la explicación. Con este pensamiento es que resolvemos la mayoría de nuestros problemas diarios y prácticos de la vida. Bueno, un ejemplo que podríamos dar en este caso sería la ciencia. La ciencia es algo que hacemos por medio de hipótesis, argumentos, es medible, es reproducible, es comprobable y lógico. Por eso decimos que es un pensamiento paradigmático. A continuación vamos a ver tres tipos de características que dice según Jerónimo Brunner, que es la primera: la educación no consiste exclusivamente en enseñar también, o no solamente en enseñar, también consiste en mediante los procedimientos formales analíticos, que si también no podemos enseñar o empezar de acuerdo a las formas o diferentes disciplinas. Pues para variar, que solamente no significa enseñar, si también tiene que haber una disciplina para poder tener una mejor técnica. Listo, de acuerdo a esto, vamos a la segunda, que es los procedimientos analíticos formales. Son indispensables para la justificación de un conocimiento, pero como somos nosotros limitados en una ocasión, hasta podríamos convertirnos en un objeto cuando las tareas sean en describir, inventar o adivinar. Pues obviamente no podemos tener una justificación muy intensa al desarrollar una de las características de Jerónimo Brunner. Y como última, la tercera característica dice que no solamente es enseñar matemática, sino solamente es hablar sobre ella, sino hacerlas. Es decir, practicarlas. Estas prácticas surgirían una posterior reflexión o empezar la temática a pensarla, que solamente no significa que tienes que estudiar, sino practicarla para que más adelante esto pueda surgir y llevar una mejor temática a lo que uno quiera pues expresar. Los tipos de conocimientos del pensamiento paradigmático son, bueno, pues este es un conocimiento formal, esto explicativo. Si hay una causa, hay un efecto. Es lo mismo que decíamos con el ejemplo de la ciencia, que todo tiene que tener su hipótesis y su efecto y sus argumentos, y que tiene que ser medible. Un ejemplo claro que podemos dar de esto puede ser que un niño que quiere aprender a sumar, el sujeto que conoce sería el niño. El objeto conocido, la operación, la suma en este caso. La operación misma de conocer es el que tiene
es lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer el niño para aprender a sumar. Y el resultado obtenido, la información lograda, es lo que aprendió, o sea, el proceso de hacer conjuntos para poder aprender a sumar. Todo esto tiene un orden y por eso todo esto se basa todo este orden se basa en el pensamiento paradigmático. Bueno, como sabemos, su estructura en la parte de pensamiento paradigmático habla que esta es una proporción, está proporcionada, está categorizada por reglas, principios, desaparece también la voz del investigador. Bueno, conforme a eso, ¿qué quiero decir con lo anteriormente mencionado? Dice que el estudiante debe construir nuevas ideas, conceptos, basados en conocimientos ya que posee, ya debido al proceso que se ha hecho su investigación. También ellos son estudiantes que deben transformar la información, construyendo hipótesis, toma de decisiones, contando con una buena estructura cognitiva, la cual posee el significado y la organización de los nuevos experimentos que van a tomar, ya sea matemático, ya sea social, ya sea algo que ellos se inventen, que sea de creativo, utilizando cada una de sus estructuras.